Pues buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Y tenemos la suerte de tener a Juan Mateo y Álvaro Rengifo. Y la verdad que ha sido una oportunidad muy bonita. Nos hemos conocido hace relativamente poco y me ha parecido muy bonito, ¿no? Cómo has cogido el guante, encima cómo me has ofrecido la oportunidad de sacar este tiempo en presencial, ¿no? Para hablar de dos temas en particular, pero veremos lo que va surgiendo, ¿no? Sobre negociación, conflicto, con toda vuestra experiencia, cómo lo abordáis, ¿no? Juan además tiene varios libros. No he podido localizar, que seguramente tenemos varios escritos, ¿no? Luego os preguntaré también por parte de vuestra trayectoria. Pero fijaos que las dos preguntas de salida puede empezar quien quiera, pero son un poco filosóficas, existenciales, ¿no? Va a haber gente que os va a conocer, gente que todavía no os conoce, pero si tuvierais que contestar hoy, ¿no? ¿Quién es Juan o quién es Álvaro? De alguna manera, ¿qué contestaríais, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Aprendí de brujo, quiero decir. Bueno. Alguien que sigue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Yo creo que si me puedo definir por algo, como un profesor apasionado por enseñar y por transmitir conocimiento útil a la gente y que eso le pueda servir en su vida. Eso es lo que básicamente yo soy. Muchas gracias, Juan. Fíjate que tienes una gran trayectoria, ¿no? La gente que te conoce y la gente que todavía no te conozca puede ir tranquilamente, ¿no? Como habéis pasado ambos, ¿no? En tu caso particular, mucho por empresa, pero en esta última época todavía, o bajo mi punto de vista, has puesto mucho foco en la parte docente, ¿no? Bueno, yo la parte docente la he hecho toda mi vida, llevo toda mi vida, pero sí, efectivamente, esta última parte todavía más, ¿no? Pero siempre ha sido mi pasión y siempre ha sido lo que más me ha gustado, y ahora, pues, con la universidad, pues, todavía más, lógicamente. Qué bueno, muchísimas gracias. A ti. ¿Y Álvaro? Estaba pensando cómo me defino y siempre tienes como dudas, si más como profesional, como persona. Pero últimamente, como soy abuelo reciente, Juan es un poco más veterano que yo en ese apartado nada más, pues para antes se me definía como un abuelo feliz. Estaba esperando el cuarto nieto y luego tengo una vida, digamos, 4 hijos y una vida profesional muy diríamos, afortunada, porque soy funcionario de carrera y luego tengo muchos años trabajando en el sector privado y ahora en mi última etapa pues la estoy compartiendo con Juan en la Universidad Francisco de Vitoria, en la que tenemos una cátedra, de la cual es director Juan, y en la que yo trabajo con él y que reconozco que esa parte de la docencia me está pareciendo de las partes más bonitas que he hecho, trabajos bonitos que he hecho en mi vida. Y luego, bueno, pues trabajo en varias fundaciones, una fundación inglesa de medio ambiente y una fundación española que se llama Hay Derecho, defendiendo el Estado de Derecho, que es tan importante en estos días. Y luego estoy trabajando en una fundación, una compañía donde nos conocimos que se llama Soulside, ¿no? Y Wonder. Qué bueno. Así que ese soy más o menos yo. Fijaos, ¿no? Tuve la suerte, a Juan sí que le conocí hace años, ¿no? A través de algunos de sus libros y luego también algunos proyectos que tuvo. Y Álvaro tuve la suerte de conocerlo hace apenas unas semanas, pero sí he tenido la suerte de poder profundizar un poco en tu carrera también, ¿no? Y cómo también te ha tocado viajar, ¿no? En diferentes culturas, diferentes países, también algo compartido con Juan. Y hoy también una pregunta que os traía es, ¿cuándo habéis decidido unir fuerzas, ¿no? Porque esto, no sé si era Fromm el que decía, ¿no? 2 caminos se abren en el bosque, ¿no? Y en algún punto os habéis encontrado o reencontrado. Pues ahí probablemente el más culpable sea yo. El culpable es él, sí. El más culpable sea yo de este amor profesional entre Juan y yo. Pues mira, todo surgió el año 2003, hace 23 años, qué barbaridad. Nos invitan, o me invitan a mí, donde yo trabajaba entonces, Leche Pascual, nos invitan a un curso en Harvard sobre negociación que dirigía Juan con Fisher en la Universidad de Harvard, y ahí nos conocimos y me encantó. Fue una semana muy interesante, muy apasionante, muy divertida, aprendimos muchas cosas y dije, hombre, ¿por qué no hacemos algo también, no solo para empresas, sino para empresas, entonces, para familias? No es que tuviera ningún conflicto, pero parecía que la gestión de conflictos podía dar mucho. Y Juan entonces estaba metido en 400 proyectos, me miraba con una cosa, le llamé poco tiempo después, me miró con cara rara, pero más o menos dijo, bueno, ya haremos alguna cosa, y nunca hizo caso. Pero unos años más tarde volvimos a encontrarnos un par de veces y yo creo que, no sé si Bombardier te contratamos, ya no me acuerdo bien, pero algo pasó más. Y entonces yo le dije, ¿por qué no hacemos algo más y hacer algo en la universidad? ¿Algo para qué? Porque creo que el aprender a negociar, el gestionar conflictos, es algo que es una habilidad o un instrumento que debemos de tener todos desde pequeños. Y pequeños no pienso de la universidad, ¿no? Que en la universidad o el final del colegio esto existiera. Y entonces le propongo y le gusta la idea de que le está trabajando ya como hacer algo con la universidad,
Y entonces con la Universidad Francisco de Vitoria les pareció bien la idea del proyecto de tener una cátedra, alguna cosa de negociación, y por qué no hicimos un curso, una asignatura de negociación en conflicto para cualquier grado y cualquier curso. Y ahí llevamos ya 7, 8 años, que yo creo que es las cosas más. Todas las semanas una clase de 2 horas en la cual, por supuesto, la lleva Juan, pero yo estoy con él y hacemos un tándem que es muy divertido. Yo por lo menos lo paso muy bien. Qué bueno. Y qué necesario, ¿no? Sí. Porque fijaos que ahora tengo la suerte de a ver si acabo este año ese máster de conflictología y mediación. Luego os contaré un poquito y os pediré consejos sobre esto. Como la vida también tiene que ver con dirimir conflictos, ¿no? A veces lo hemos enfocado mucho al ámbito profesional, pero bien es cierto que en el día a día, conflictos interpersonales, intrapersonales, y de ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? Podéis contestar en la medida que queráis, ¿no? ¿Qué entendéis por conflicto? ¿No? Porque ya nos has adelantado un poco que también hay conflicto en el día a día, en la familia, ¿no? ¿Qué entendéis a día de hoy por conflicto? Hombre, yo creo que un conflicto es una cosa de definir bastante sencilla. Otra es cómo se gestiona, ¿no? Un conflicto es una diferencia. Es nada más que una diferencia que hay entre dos personas, dos instituciones, dos países, lo que quieras. ¿De qué? De cualquier cosa. De creencias, de visión, de perspectiva, de intereses. El problema está en que lo que no nos damos cuenta es que esa diferencia es constante. O sea, el conflicto es inherente al ser humano. Nacemos y morimos en conflicto. El problema está en que la mayoría de la gente, cuando tú le transmites la palabra conflicto, lo que piensan inmediatamente es una acepción muy peyorativa de esa palabra, ¿no? El conflicto es malo, el conflicto mejor evitarlo, cuando eso es un error. A ver, conflictos malos hay muchos. No hay más que abrir la prensa todos los días y darnos cuenta de que hay conflictos que mejor no hubieran pasado. Pero cuando hablamos de conflictos interpersonales, incluso intrapersonales, es una herramienta maravillosa, si sabemos gestionarlo, insisto, para avanzar. Una de las maneras más claras que yo tengo de avanzar en una relación, de avanzar conmigo mismo, de avanzar entre un cliente y un proveedor, de avanzar en esa relación y construir una relación, es precisamente la capacidad de gestionar las diferencias que tengo con él. Mi familia, mis hijos, mi mujer, que es lo que más quiero yo en el mundo, pues tengo conflictos, ¿cómo no los voy a tener? Pero si mi mujer y yo llevamos muchos años casados, entre otras cosas ha sido porque hemos sido capaces de gestionar las diferencias que hemos tenido. Y con los hijos pasa exactamente igual, ¿no? Entonces, lo que no hay que tener miedo a los conflictos. Lo que sí hay que tener miedo es a no tener las herramientas necesarias para poder salir de ellos bien, ¿no? Muchas gracias, Juan. Yo creo que el conflicto, si quieres por abundar en esta, por favor, esa es, como dice bien Juan, tiene un término que la gente asocia con algo muy negativo. Y probablemente el primero o segundo día que en las clases les decimos, uno de nuestros objetivos, uno de nuestros retos de este curso, que son cursos que duran más o menos pues 14, 15 semanas, más o menos cada semestre, es que cuando terminemos el curso y penséis un conflicto, lo veáis como algo positivo. O por lo menos como algo neutro, necesario, neutro. Y que, como dice bien Juan, la gestión del conflicto es lo que le hace bueno o malo, no el conflicto en sí. El conflicto en sí es un concepto, entre comillas, neutro y es inherente a la naturaleza humana y además es necesario. O sea, si no existiese conflicto, seríamos amebas. O sea, los conflictos es lo que nos obliga a despertar, a reaccionar, a reflexionar, a tener que pensar en cuál debe ser mi respuesta. Y esa acción-reacción, que es un conflicto, es lo que te permite luego una síntesis y un avance, ¿no? Y digamos, los avances de la humanidad han sido todos gracias a conflictos que se han resuelto correctamente, algunos no, otros mejor. Pero lo importante, como dice bien Juan, es cómo resuelvas. Y tener los instrumentos para resolver ese conflicto es un poco lo que nosotros dedicamos a enseñar más. Y es lo que más... hay una frase preciosa que me encanta, que dicen que un alumno, la etimología es alumen, sin luz, ¿no? Y cuando en clase, de muchos de estos conceptos que no son complicados, pero que son a veces, evidentemente, cuando ves la cara de uno que ya lo he entendido y se ilumina la cara y dices, ya, como maestro, como profesor, he cumplido, que he iluminado esa falta de luz que había. Y en el caso del conflicto es un caso clarísimo cuando de repente lo entienden. Que eso es muy, muy bonito, ¿no? Qué bueno. Fijaos, yo tengo la suerte de mi padre y mi madre profesores. Y en casa siempre hemos vivido este amor por la docencia. Y cuando os preguntaba, ¿no?, de esta etapa que estáis viviendo, qué bonito también, ¿no?, acompañar, mentorizar en caminos que habéis transitado, ¿no? Os escuchaba ahora la gestión de diferencias, ¿no? Y ese foco a veces poner foco en lo que nos une y no tanto en lo que nos separa. Yo creo que discernir que el conflicto, ¿no?, como bien comentáis, viene, este profesor, uno de los que tengo, nos explicaba muy bien ese recorrido, ¿no?, desde una raíz, incluso una definición más negativa, hacia una transaccional y una humanista. Es decir,
incluso crecemos en el conflicto, paradójicamente, ¿no? No, sin paradojas, sin paradojas. Y algo que nos regalaba es, hay conflictos porque nos necesitamos. Claro. ¿No? Él nos decía que si una de las partes no necesita a la otra, de alguna manera, el concepto de conflicto no tiene sentido. Porque, entre otras cosas, si yo no te necesito, probablemente no me comunique contigo. Y en el momento en que yo no me comunico contigo, no sé ni lo que piensas, ni lo que dices, ni lo que haces, ni nada de nada. Y por lo tanto, ese es el elemento básico de cualquier conflicto, es la comunicación. Es decir, si yo, sé lo que está pasando por la calle ahora mismo, ni tú, ni Álvaro, ni yo podemos tener conflicto, porque no sabemos qué es lo que piensa. Ahora, en el momento en que estamos comunicados, ya sí, pero yo me comunico contigo porque tengo algo que me une o que quiero que me una a ti. Qué bueno. Por lo tanto, el conflicto demuestra, de alguna forma, que hay un cierto interés por la otra parte. Luego, cómo acabe, eso ya es distinto. Pero si no, no podría ser, claro, lógicamente. Y fijaos, tenía una preguntita por aquí de cuáles han sido los conflictos más complejos que os ha tocado lidiar. Es una pregunta muy personal, no tenéis por qué contestar. También la podemos cambiar por dónde creéis o cuándo creéis que el conflicto se puede torcer un poquito más, ¿no? Porque hemos hablado de diferencias, ¿no? Diferencias a veces de cultura, de valores, ¿no? De perspectiva, de forma de vida, ¿no? En vuestra experiencia profesional, ¿no? Que es muy amplia, ¿dónde habéis detectado que igual son las variables o detonantes más complejos, ¿no? Que activan conflictos, pero no conflictos a veces lineales, sino que escalan muy rápido, ¿no? ¿Tenéis posiblemente algún ejemplo que os venga en mente, algún conflicto que os ha tocado lidiar o casos de negocio, ¿no? Que a veces trabajáis igual estudios del caso en clase? ¿Dónde veis que son los activadores, los triggers, ¿no? más difíciles para un ser humano? Yo creo que hay una cosa, digamos, un apartado cuando estamos presentando que es un conflicto que Juan lo dibuja muy bien, y es el principio de un conflicto, digamos que el 80-90% de conflictos es muy racional. O sea, yo te he dado un golpe, te he movido algo, te he dicho algo, y eso, hay un hecho, hay un hecho objetivo que es el que crea o detona, como dices tú, el conflicto. Y la emoción que crea ese inicio del conflicto es muy pequeñita. O sea, existe, porque cualquier acción humana tiene una reacción claramente emocional, pero es pequeñito. El tiempo hace que el peso de la emoción vaya creciendo. Y a la medida que la emoción, diríamos, domina un conflicto, la resolución es muy complicada desde el punto de vista de la resolución entre las dos partes. Ahí normalmente tiene que haber un mediador, que es lo que tú estás estudiando, tiene que haber un tercero que imponga o que ponga algún tipo de mediación. Por eso tu respuesta sería, en los conflictos lo importante es resolverlos cuanto antes. Por eso siempre decimos, el liderazgo un buen liderazgo es aquel que evita conflictos o el que gestiona conflictos. El buen liderazgo es el que gestiona conflictos. Incluso, no digo que los provoque, pero que mantiene una cierta tensión, una baja tensión en el modelo para que la gente esté, digamos, inquieta, ¿no? Y creo que eso es bueno, ¿no? Sí, o sea, el buen líder es un buen gestionador de conflictos, alguien que sabe gestionar y que agarra el toro por los cuernos enseguida. Pero tu pregunta más concreta, conflictos que yo he tenido que me han parecido muy difíciles de resolver. Bueno, tenemos muchos y conocemos, probablemente los que estamos teniendo hoy de lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Gaza. Son muchos conflictos, tienen tal carga emocional en muchos casos, y en algunos casos muy irracional, o sea, no ya emocional, sino incluso irracional, que hace que sea muy, muy compleja su resolución, ¿no? Como estoy viendo que acaban de deshacerme. Conflictos nuestros personales, pues yo creo que siempre tienes momentos de grandes dudas, y probablemente pues no sé, que yo tengo un ejemplo que pongo en clase que desarrollo, y es una negociación muy compleja de una venta de un tren en la que al final la otra parte con la que negociabas era una parte que su manera de ser, de estar, era tremendamente violenta desde el punto de vista no físico, sino violenta desde el punto de vista ambiental. Con lo cual, si no sabías gestionar muy bien, yo cada vez que llevaba a mi equipo le decía, vosotros todo lo que escuchéis, dejarles 10 minutos y no hagáis mucho caso, porque si no, os van a enfadar, os van a levantar, os van a emocionar, y esa emoción que os va a quedar, las emociones acaban nublando un poco la vista y pierdes es como una niebla, ¿no? En una negociación, las emociones, que hay que evitar, ¿no? Hay que gestionar y hay que intentar aparcar. No puedes evitar, pero puedes intentar conocerlas. Y entonces era una forma muy divertida de explicarles, oye, no os dejes llevar por las emociones, porque esto les encanta empezar, llegar tarde, no sé qué, mover tal, no, de tener ellos todo el café y tú no tener nada. O sea, cosas de esas que eran mal ambiente. Pero eso hay que gestionar. Entonces yo de esas recuerdo varias de esas en mi vida, y que hay que aprender a gestionar, ¿no? Hay que aprender a saber que existen.
Separar a la persona del problema, por un lado, no llevarlo al terreno personal, para Sí, que la eso es- emoción eso- tenerla más o menos acotada, Eso es muy importante. y luego evitar, tal vez, ¿no? Como bien comentas, que escale en complejidad o intensidad demasiado rápido y que sea incontrolable, ¿no? Porque Rápido, despacio. El tiempo es muy negativo. A veces tarda mucho, ¿eh? Un conflicto se cae latente. Y se me ocurren muchos, pero yo creo que probablemente el caso de Cataluña durante toda la etapa de Rajoy es un tema que estaba ahí, que no se quiso tratar hasta que de repente explotó. Se puede tratar mejor, pues probablemente no era fácil, seguro que era dificilísimo, pero probablemente el pensar que el tiempo ayudaba, muchas veces el tiempo no ayuda. El tiempo, al contrario, en un conflicto, normalmente el tiempo lo empeora, generalmente. está como latente, ¿no? Dormido, y de repente un día... Siempre los conflictos empiezan, la latencia de un conflicto es mortal de necesidad, ¿no? Y además mucha gente piensa que dejándolo dormir, y lo que no se da cuenta es algo que es un poco el resumen de lo que está diciendo Álvaro. Hay una frase en gestión de conflictos muy válida que es: un conflicto se alimenta de sus propios excrementos. Es decir, cuanta más porquería genera un conflicto, pues más lustroso y más gordo se pone el conflicto. O sea, lo que no tienes que consentir es que genere porquería, porque es que son la parte emocional, ¿no? Porque entonces ahí se te descontrola y es un desastre. Nosotros hicimos una investigación muy interesante durante casi 2 años, yo creo, ¿verdad? En la universidad, precisamente intentando definir cuáles eran los elementos que influían en un conflicto. Llegamos a definir 700 y algo, no me acuerdo, 740 o 720, porque es una barbaridad. Claro, luego publicamos un paper que estaba muy bien y tal, pero claro, tú dices, bueno, yo no puedo decir a una persona que quiera gestionar conflictos que se estudie los 700 y pico elementos, porque directamente abandona la. Entonces, al final, lo que sí concluimos es que hay 4 elementos que son básicos en la gestión, no solo en la gestión, en el diagnóstico, en el análisis y la gestión de un conflicto. El primero te lo decía antes, que es la comunicación, ¿no? El segundo que hay que tener siempre en cuenta es, bueno, ¿de qué va esto? Es decir, ¿cuál es el objeto del conflicto? ¿Cuál es la causa que está? Que eso que parece te dices, hombre, no, la mayoría de las veces está mal definida, está mal entendida, porque, como decía, la parte emocional te hace entender otra cosa completamente distinta. La tercera es la relación entre las partes, no la que hay ahora mismo, sino la que tú quieres mantener. Porque, claro, no es igual si yo me voy a comprar una casa, que te la compro a ti, que te vas a ir a vivir a Sudáfrica el resto de tu vida, no voy a volver a tener una relación contigo. Por lo tanto, mi gestión va a ser transaccional. Es esa transacción y se acabó. Ahora, si tú eres un cliente mío, que yo quiero mantener esa relación, esa gestión va a ser relacional, con lo cual va a cambiar radicalmente la gestión. Y por último, y es muy importante, aunque parezca mentira, es el aspecto de la psicología del otro. Es decir, tú tienes que entender cómo es el otro. Hay gente muy sensible, hay gente que le importa un rábano lo que le digas, y tienes que adaptar toda tu comunicación precisamente a ese entorno para que no se rompa por algo que es muy fácil de tener. Muchos conflictos no se resuelven no porque no se puedan resolver, sino porque la manera en la que has tratado de resolverlo o has tratado al otro no es la básica, no es la buena. Entonces, teniendo esos 4 son muy Juan importantes. tiene un ejemplo muy bueno con 2 hijas suyas, una que es muy sensible y otra que es menos sensible. Y creo que es un ejemplo muy bueno el que tú pones en clase. Sí, claro, hay gente que si tú la gritas, pues enseguida llora, enseguida tal. Y hay gente que tú le gritas y te grita más fuerte, le da igual, ¿no? Entonces, tienes que saber con quién gestionas ese conflicto para, por lo menos, como dice bien Juan, claro, ver cuál es el modo de tratarlo, el modo de proceso de hacerlo, para que funcione. La aproximación, ¿no? Fijaos, escuchándoos, yo tuve la suerte de jugar 4 años en la cantera de Racing y el entrenador de porteros... Enhorabuena. Han subido. ¿Han subido? Es verdad, es verdad. Sí, lo sé. Lo que pasa es que tengo el corazón dividido porque... Tengo un cuñado santanderino que está contentísimo, Luis, que ha subido el Racing y lo contacto y dice, no sabía que era del Racing, yo nací en Santander. Y ya, bien. Este está como muy contento, muy gracioso. Tengo ahí el corazón un poco dividido. Mi hermano estudió aquí Derecho ya en la Autónoma, trabajó en Price 5 años y luego lleva 7, 8 de director financiero en el Sporting de Gijón, ¿no? Juntó 2 de sus pasiones. Entonces ahora
yo me distancié un poquito del fútbol, pero ahora ha vuelto el fútbol a través de mi hermano a casa y bien es cierto que es... ¿Tú eres del Racing o del Sporting? ¿Qué haces? Pasa que para mí la familia es lo más importante, Ah, así que yo soy de mi hermano, ¿no? Entonces a partir de ahí me alegro mucho por el Racing, faltaría más porque estoy muy agradecido. Has evitado el conflicto, está claro, que te vas para el Sporting, así no hay conflicto. No, pero fijaos qué interesante, ¿no? Cómo nos tira, en mi caso, la parte familiar, ¿no? Es capaz, Claro. el valor de la familia es tan importante que en este caso el fútbol, aunque estoy muy agradecido, ahora os contaré esa anécdota, pasa a un segundo plano, ¿no? Y ese entrenador que nos decía, Rodri, ¿no te das cuenta? Pegas una voz al lateral derecho y le activas. La misma voz al izquierdo, le echas abajo. Qué bonito esto que estés comentando, ¿no? Esa parte psicológica que a veces se quedó un poco fuera en las carreras técnicas. Me encanta que hayáis tenido la capacidad de introducir transversalmente esta materia en cantidad posiblemente de carreras, ¿no? Porque al final... Es que hay una cosa que es un error garrafal en estos momentos en 2 grados, que es la siguiente. O sea, yo no comprendo, no soy capaz de comprender cómo sacamos a alguien al mundo, me da igual que sea un ingeniero industrial o quien sea, sin haberle preparado en psicología y en negociación. Buenísimo. Pues son las 2 cosas que va a utilizar. Mira, una de las cosas que más a mí me está produciendo, y a Juan también, satisfacción, digamos, reconocimiento, es sentarnos, y cuando viene el primer día de clase, que suele venir entre 40 y 50, eso es un poco el grupo que suele tener 40, 35, 40, 50, y tienes médicos, ingenieros, abogados, psicólogos, cocineros, Bueno, economistas, tienes enfermeros, tienes de todo, o sea, tienes todo tipo de... Entonces muchos dicen, bueno, hemos venido aquí por los créditos. Y muchos dicen, bueno, yo he venido muy bien, pues no sé, porque me parecía interesante. Y digo, pues veréis lo útil que es para todos, para un médico, para un ingeniero, para un enfermero, para un cocinero, para cualquiera de vosotros va a ser porque estáis permanentemente gestionando conflictos y negociando. Y cuanta más tecnología, técnica sepáis, esto es un arte. Al final negociar es un arte. Hay gente que negocia muy bien, gente que negocia mal. Es un arte, pero cuanta más técnica tengas, como todas las artes, tiene una parte técnica que tú puedes controlar. Y por esa parte, si la conoces, te va a ayudar bastante a que luego la parte de artística la puedas desarrollar mejor, ¿no? Y eso, la verdad es que es muy bonito ver todas las caras tan distintas. Más de una vez a mí me ha dicho pues, un biólogo, el típico biólogo que además quiere dedicarse a investigación, pero yo ¿para qué voy a necesitar saber negociar? Digo, entre otras cosas, solo para negociar tu salario. Ya, simplemente con eso tienes suficiente para tener esa herramienta. No, luego, y con tu mujer, y con tus hijos. Con tus hijos, con tus amigos. Tu complejidad interna en el laboratorio, los líos que suele haber también entre técnicos. Y los recursos que necesitas, como los negocias. O sea, es que todos vamos a necesitar. Total. Eso. Y fijaos, hay un modelo que he conocido estos años que, bueno, van poniendo diferentes nombres, al final ya no sé quién lo estableció, pero que sí hablaba como de 4 formas de gestionar el conflicto, ¿no? La primera palabra, que viene en muchos manuales, es un poco dura, pero es exterminio, ¿no? Una de las partes tiene tanto poder que puede activar y desactivar el conflicto a voluntad. Luego arbitraje, mediación, negociación, ¿no? Y es una pregunta que os traía, ¿cómo poder discernir o cuál sería, bajo vuestro punto de vista, la entrada a un conflicto, ¿no? Primero tenemos que empezar a negociar, a mediar, o ya vais viendo si no es posible que hay que entrar en arbitraje. Depende muchísimo. No, depende de una cosa muy clara. Depende del... Yo voy a gestionar un conflicto contigo, depende de lo que yo considere que tengo que respetar tus intereses. O sea, con un nazi voy a imponer, no a exterminar, pero voy a imponer. Muy bueno. No voy a negociar para nada. Si lo que tú estás diciendo me importa un rábano y a ti te importa otro rábano, lo que hago es darme la vuelta y me voy. Luego hay otra posibilidad que es ceder. Es decir, yo puedo tener un conflicto, que es un ejemplo que ponemos siempre, ¿no?, con un hijo mío, y yo sé que tengo la razón y que realmente yo es lo que... Pero si eso supone la ruptura con él, cedo porque me interesa mucho más su parte que la mía. Cuando tu parte y mi parte son igual de importantes para mí, ahí es cuando negociamos. Qué bueno. O sea, tienes eso, cedes, impones y abandonas o negocias. Pero claro, tú estás diciendo más en la parte de negociación cómo negocias. A veces negocias como imponiendo, que es una forma que no es negociar, porque eso puede ser exterioridad es negociar. A veces hacer un arbitraje tampoco es negociar, eso simplemente como es una guerra civil, entre comillas, porque te obliga a que los dos nos somos capaces de ponernos de acuerdo. Pues, y luego está lo que es la mediación, que es lo mismo que el arbitraje, pero con algunas matices, y luego está la negociación. Entonces nosotros, digamos que en ese cuadro, como dice bien Juan, de los intereses, donde los dos tengamos mucho interés,
tenemos que intentar negociar. Si no somos capaces, pues mala suerte, pero tenemos que intentar negociar. Donde yo tengo mucho interés, tú menos, tú me cedes. Donde tú tienes poco interés y yo más, y yo cedo, tú cedes. Y donde los dos al final dicen, ¿para qué vamos a pelear? Nos vamos, pues abandonamos. Ese es un poco el cuadro, digamos, muy sintético de lo que es cómo gestionar un conflicto. Pero la parte donde los dos tenemos mucho interés, ahí es donde tenemos que ver, y ahí es donde toda la tecnología de la gestión del conflicto y la negociación es donde te ayuda a que eso se gestione y sea, al final, como dice Juan, construir relaciones, o sea, que es negociando contigo, al final no solo lleguemos a un acuerdo, sino que además nos hayamos mejorado nuestra relación. Y ese es un poco el gran modelo que nosotros trabajamos, que es el modelo de negociación de Harvard, de los 7 elementos, muy macerado por temas que hemos ido incorporando estos últimos años desde la cátedra, ¿no? Bueno. Que son pues las emociones, las diferentes debilidades, los asuntos que tienen que ver con el lenguaje verbal, el lenguaje lo que tiene que ver mucho con la señalología y otros aspectos que alrededor de ese marco, las líneas rojas, cuáles son tus límites morales, todo eso, digamos que entendemos que son mejoras del modelo de Harvard, es un poco lo que enseñamos. Pero al final, la base fundamental, el pilar fundamental de una negociación es conocer bien tu interés y el mío, ¿no? Qué bueno. Pero hay una frase de Adam Smith, fíjate, Adam Smith, o sea, tampoco es que viviera antes de ayer, pero bueno, padre de la economía moderna, al fin y al cabo un genio, ¿no? que se la repetimos mucho a nuestros alumnos porque yo creo que es donde entiendes muy bien por qué al final negocias, ¿no? Dice, la mejor manera de preservar mis intereses es cuidando los intereses de aquel que tiene lo que yo quiero. Es decir, si yo quiero resolver un conflicto, lo que no puedo entender es yo tengo razón y tú estás equivocado. Esto es lo que hacemos habitualmente, ¿no? Tú tienes tus razones y yo tengo mis razones. Lo que tenemos que es tener la capacidad de comunicarnos, tenemos que tener la capacidad de no juzgarnos, sino de entendernos. Porque este es uno de los errores básicos. El problema de los conflictos y de por qué entramos a veces en imponer cuando no hay que imponer o en ceder cuando tampoco hay que ceder, es porque cuando yo intento o escucho lo que tú quieres decirme, no te escucho, yo te juzgo. El prejuzgar o juzgar a otra persona cuando esa persona me está diciendo algo, ese es el gran error. Tú tienes que entender al otro. ¿Eso significa que le des la razón? Para nada. Significa que ahora ya sé lo que quiero. Cuando yo sé lo que quiera, lo que tú quieras, entonces decidiré si me siento y negocio contigo o saco las armas y te aniquilo, porque claro, con un nazi no hay nada que negociar. Eso está más claro que el agua. ¿Vale? Pero primero tengo que entenderte. Porque claro, si yo lo que hago es sacar todos mis prejuicios, es además pensar, mira la estupidez que está diciendo Rodrigo, pero este tío que se cree, pero no sé cuánto, Total. no hay nada que hacer. Ahora, eso lo hacemos todos muchas veces al día, ¿eh? De forma inconsciente, ¿verdad? No, y consciente. Y consciente también. Fijaos qué interesante esto, ¿no? Ahora es una pregunta en base a con Álvaro tuve la suerte de hablarlo, ¿no? Estuve 5 o 6 años en un departamento de negociación, de expansión internacional, dentro de Acción Energía, Acción a Wind Power y luego la fusión con Nordex. Y bien es cierto que me informaron muy bien, ¿no? En negociación. Y luego también tenía compañeros buenísimos, habían estudiado en las mejores escuelas, ¿no? A nivel mundial. Y claro, después de estos 7 años de emprendimiento como autónomo, que he tenido la suerte de formarme más y de dar formación, me encanta lo que nos estés ofreciendo, ¿no? Porque hay una primera fase de mapeo, de comprender al ser humano y lo que hay en juego, luego elegir de esas 4 opciones las que están de mi lado, luego también Thomas Kilmann, ¿no? Hablabais de ceder, ¿no? La parte de colaborar, ¿no? Nos dan como 5 opciones de juego, pero aquí hay una pregunta que os quiero hacer en base a toda vuestra experiencia, ¿no? Fisher, Harvard, parte de algunas premisas, ¿no? Que tiene que ver con que me importa la relación, ¿no? Que de alguna forma vamos a llegar a un win-win, que voy a respetar lo que acordemos, ¿no? Y tengo la voluntad de llegar a ese acuerdo, pero en el mundo en el que habitamos, ¿no? Geopolítico, ¿no? De falta de ausencia de confianza, de falta de palabra en ocasiones. Y esto me hago responsable de lo que estoy diciendo porque es mi verdad, no es la verdad, ¿no? Pero es lo que voy viendo en ocasiones, ¿no? Sigue siendo válido el modelo de Harvard, sabiendo que es increíble, pero parte de unas premisas que en ocasiones a veces no se da. Si enfrente tenemos una persona que no respeta la relación, que de alguna forma no quiere llegar a un acuerdo, que de otra forma tampoco quiere ejecutar ese acuerdo, ¿qué opciones nos quedan? Es que si no quiere eso, es que no quiere negociar. Pero, a ver, primero, una cosa. Harvard sigue siendo absolutamente válido si tú quieres negociar. Yo creo que es
el mejor modelo posiblemente que Ahora, tenemos. no ha sido superado por nadie. Si hubiera sido superado, ya estaríamos utilizando otro. Es impresionante. Otra cosa, como dice Álvaro, es que todos los que nos hemos dedicado le vamos poniendo ciertas guindas que nos interesan. Para complementar. Pero claro, ellos, por ejemplo, el win-win no sale de Harvard. El win-win sale de una demostración matemática, que es la teoría de juegos. O sea, los matemáticos de teoría de juegos demuestran que la única forma que tenemos de llegar a ganar es si yo te hago ganar a ti, que es lo que decíamos. Si yo no entiendo lo que tú quieres o intento imponer a ti lo que tienes que llevarte, pues no hay posibilidad. Ahora, cuando yo gano y tú ganas, el juego, por eso en la teoría de juegos, se convierte en un juego colaborativo que nos hace buscar la solución a los demás. Ahora, que el modelo de Harvard, no. Lo que hemos fracasado es que culturalmente ya no tenemos la necesidad de la concordia frente a la discordia. ¿Por qué? Pues porque nos hemos llevado a unos límites muy... Y yo creo que sobre todo porque no hay, aunque parezca mentira, esto es una opinión absolutamente personal, pero hace años lo que había era dos regímenes, por decirlo así, que te colocaban claramente en una cultura en otra. Hoy hay una indefinición ideológica y cultural tan grande que hace que los extremos se disparen porque la gente tiene que buscar alguna solución. Entonces, eso provoca muchos más conflictos absurdos y ridículos y cultura de la discordia, más que de la concordia, lo cual tienen la culpa los políticos sin ningún género de duda. Y muchas gracias, porque a veces, fíjate, también esta pregunta, qué bonito, ¿no? Echamos la culpa, responsabilizamos a la herramienta, al modelo, cuando lo que está delante y detrás siempre es la persona, ¿no? Yo creo que el modelo de Harvard tiene una virtud que es, como dice muy bien Juan, universal, ¿no? Y atemporal, y es que al final todos los seres humanos de cualquier cultura, creencia, somos, nos guiamos por un interés, el interés que tengamos en algo. Y ese concepto de interés, al final lo estilas y lo puede estilar un musulmán, un católico, un hindú, o un asiático, un africano, un latinoamericano, un europeo, porque es lo mismo. Entonces, eso permite que este modelo te sirva. Otra cosa es, tú decías, el compromiso. Si tú no quieres, o al final estás buscando la manera de no comprometerte, o estás buscando la manera de no cumplir, o la manera de no ejecutar, pues eso ya. Juan dice una frase que me encanta, es todos los acuerdos, cuando los firmas, lo ideal es que no sirven para nada. O sea, que solo sirve para cuando hay un problema. Lo ideal es que nunca vuelva a tratarse. Y nosotros empezamos las clases, el curso, empezamos con el conflicto entre Egipto e Israel en el año 67, ¿no? La guerra de los 6 días. Y ahí te das cuenta que fue donde luego en Camp David se desarrolló el modelo, que al final tú tenías culturas muy distintas, pero el interés, había un interés claro que tenían los dos, que es el que permite que las dos, tanto unos musulmanes árabes y unos judíos israelíes, porque de los dos lados, fueran capaces de sentarse a la mesa y ponerse de acuerdo. Y el acuerdo de Camp David, que tiene ya prácticamente 50 años, pues dentro de un par de años se cumplen 50, sigue ahí. O sea, es una... ¿Y por qué? Porque se destilaron muy bien las dos intereses de las dos partes y nunca tuvieron ninguna razón para digamos, violarlo, ¿no? Y eso es lo que hace que un contrato, en ese caso un acuerdo, sea válido, pues cuando tienes que usarlo, ¿no? Solo lo usas cuando hay un problema. Entonces, si está bien hecho, yo creo que eso es lo que hace la virtud. Bueno. Y el modelo, digamos, el modelo de Fisher, Urey y estos profesores de Harvard, me parece que sigue siendo un modelo completamente válido, ¿no? De hecho, otros modelos beben de ellos, no los nombran, pero al final juegan con las mismas variables, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Digo, tú lees muchas cosas de universidades muy prestigiosas, de gente, y dices, bueno, en vez de interés le llaman ratio y en vez de alternativa le llaman no sé qué. Pero siguen siendo las 7 variables. Exactamente de lo mismo que hablas. Total. Y fijaos qué interesante esto, ¿no? Yo tenía un jefe que me decía, Rodri, pues yo siempre he tenido una forma muy mediadora, muy conciliadora, ¿no? Cuando me tocaba negociar la parte técnico-comercial, pues siempre es preocuparte por el otro. Después lo lees en los manuales, que es lo que toca, ¿no? Pero esa transparencia, esa voluntad para generar un espacio de confianza y donde veamos lo que yo te puedo dar y no. ¿Qué pasaba? Cuando algún compañero utilizaba esa información para mal, se rompía la relación. Y uno de mis jefes me decía siempre, Rodri, aunque tú llegues a un acuerdo verbal, por favor, ponlo en el contrato, porque igual tú no estás el día de mañana, no está esta persona. Y como haya un problema, vamos a abrir el contrato y vamos a ver lo que hay ahí. Así que ojalá no haya que activarlo, pero tengamos muy en cuenta que... Eso es fundamental. ¿No? Sí. Lo que está ahí... ¿no? Y fijaos que hay una preguntita
que os quería también lanzar en cuanto a dónde habéis visto, ¿no? Cuando un ser humano está bajo presión, en un conflicto, en una negociación, ¿a qué tipo de variables tenemos que tener en cuenta? ¿No? Antes lo habéis dicho, bajo mi punto de vista, ya nos habéis regalado varios factores, ¿no? Pero ¿cuándo detectáis que es momento para llevar tal vez el conflicto a meseta, ¿no? Pararlo, ¿no? Detenerlo, porque posiblemente hay indicadores psicológicos, conductuales que te dicen, cuidado, si seguimos por ahí, como bien comentabas al equipo, los primeros 10 minutos, escuchad, que jueguen, ¿no? No lo toméis a personal, porque realmente eso va a ser la cerilla que va a encender lo siguiente, ¿no? Habéis visto que muchas veces el problema tal vez es el ser humano, esa presión adicional a la que está expuesto, y lo recojo con lo que decíais, lo que nos pasaba de forma consciente e inconsciente diariamente. ¿Creéis que ahora el ser humano tiene todo más a flor de piel? Estamos en una gota de derramar, tema geopolítico, subida de costes, tema de vivienda. No, yo tengo la teoría que hay 1000 platos en la mesa y cada uno encuentra sus amenazas y miedos abriéndose un periódico o el telediario, ¿no? Ujú. ¿Cómo habéis detectado esto en vuestra experiencia, no? Yo creo que lo que detectas más claramente no es tanto si está bajo presión, sino cuando esa otra parte te sobrepresiona. Ese es el punto exacto donde tú tienes que tener en cuenta dos cosas. Esto es una cosa que también hemos discutido Álvaro y yo mucho y que tenemos una percepción igual de lo que es el tema, ¿no? O sea, cuando alguien te sobrepresiona, en general, aquí nada se puede decir que es al 100% porque estamos hablando de comportamiento humano y al final esto es lo más complicado que hay en el mundo, pero en general es que tiene miedo. Tiene miedo a que vea que en realidad es mucho más débil de lo que es. Entonces, como es más débil, ¿qué hace? Saca las uñas para ver si te echas para atrás, ¿no? Entonces, en ese momento probablemente hay que hacer lo que William Ury, ¿no?, uno de los autores de este modelo, al que yo tuve la ocasión de conocer personalmente, un tipo absolutamente agradable y, bueno, sabes que además es uno de los grandes gestores de conflictos, uno de los mediadores más importantes que hay en el mundo, ¿no? Y él siempre decía que lo que hay que hacer es salir al balcón. Es decir, hay un momento en que si tú ves que te sobrepresionan, lo que tienes que cortar inmediatamente, ¿no? Entonces, cuando tú sales a un balcón, te pasan dos cosas. Una, que te aireas, ¿no?, en el aire, pero otra es que las cosas las miras por encima. Perspectiva. Entonces, tienes esa perspectiva. Pero sobre todo lo que haces es que no te dejes llevar, es que lo que decía Álvaro es muy importante, no te dejes llevar por las emociones, porque si el otro te sobrepresiona, que es te mete en una sala más pequeña, te empieza a insultar, empieza a gritarte, a decir que lo vas... Si tú reaccionas ante eso, vas a perder las dos partes, pero tú eres una de ellas. Entonces, lo mejor es corta y sal al balcón. Que está perfecto. Ganar un espacio, ¿no? Claro. Otro profesor que tengo nos decía, quien te enfada te domina, ¿no? Hombre, claro. Ser capaz de detectar esa autorregulación en ti para ser capaz también de elegir cuándo elegir tu batalla, cuándo replegarte, ¿no? Y el que te hace reír, nunca te enfadarás con él. Qué bueno también. Eso lo conocía, qué bonita. No, la contraparte, ¿no? Yo creo que, como dice bien Juan, hay que tener la capacidad, digamos, de trascender la situación de sobrepresión o de cualquier otra cosa, ¿no? Y en ese momento hay que parar una negociación, hay que aprender a pararla, hay que tener ese valor y esa valentía para parar una negociación, aunque estés jugando tu trabajo, que muchas veces cuando tú estás negociando, todas las negociaciones, sobre todo las profesionales, que son las que más tratamos, aunque todas están en las interpersonales, pero siempre tienen, diríamos, 4 jugadores, ¿no? Porque yo negocio por una empresa, pero yo no soy la empresa, yo soy parte de la empresa de empleado, aunque sea incluso el dueño, pero yo trabajo por una empresa que tiene unos intereses, yo tengo otros propios, y siempre hay intereses personales o intereses profesionales. Y del otro lado, de tu lado, también está la empresa que tú representas y tus intereses. Entonces, esos 4 intereses hay que tenerlos muy bien alineados, ¿no? Por eso cuando mandas a negociar a alguien, tienes que tener muy claro qué es lo que tiene. Y eso es lo que hay que saber combinar. Entonces, yo creo que más que dominar, el reconocer cuáles son las emociones que se está creando en un ambiente o que te está creando una negociación, emociones de cualquier tipo, y de alguna forma reconocerlas, y en momentos que reconoces, aparcarlas o dejarlas a un lado, porque si tú negocias con emociones, es como negociar con creencias, es imposible llegar a un acuerdo. Y como digo, las emociones al final son como una niebla que se te pone en medio de tu negociación y que normalmente acabas equivocándote porque pierdes el camino, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una receta fundamental. Cuando tú veas que te estás emocionando mucho, que la adrenalina te está subiendo, en ese momento, vale. Y al ser su contrario, si no es que la negociación va demasiado bien,
párate también. Dice, hay algo que no funciona. Porque las negociaciones tienen que ser siempre incómodas. Tiene que ser algo en lo que tú sientas que estás ahí un poco incómodo, que la cosa, que tienes que estar ahí. Si empieza a estar todo muy fácil, Qué bueno. normalmente, no quiere decir que a veces te puedes tener suerte y todo va muy bien, pero normalmente es que hay algo que tú no estás viendo. Y por eso nosotros siempre decimos, en negociaciones, como decía Juan, transacciones, comprarte una casa, comprar un coche, tal, no hace falta. Pero cuando negociaciones complejas de un recorrido de win-win entre las empresas, siempre es bueno tener 2 o 3 personas de cada lado. Una que sea el que negocie, otro que esté mirando bien cada vez, porque como dice Juan, en la sierología, que no es una ciencia exacta, pero que es bastante ciencia, cuando alguien de repente se sorprende, se toca la nariz, hace no sé qué, un gesto, se echa para atrás, todos esos momentos hay que apuntarlos porque lo que hayas dicho a esa reacción, el cuerpo reacciona de manera completamente, digamos, instintiva y natural. No puedes controlarla, con lo cual muchas veces saber cuándo ha habido algo es importante, ¿no? Y para preguntar, a veces te toca la nariz, no quiere decir que estés engañando, pero quiere decir que algo te molesta. Y por lo tanto preguntas, no quiere decir que sepas qué ha pasado. Pero todo eso hace que en una negociación, si hay un par de personas o 3, uno que toma notas, otro que está mirando qué pasa y otro que está negociando, eso ayuda muchísimo a tener un poco todo el... Y al mismo tiempo, pues al ser 3 o 4 personas, él de repente ve uno y dice, oye, que aquí hay algo que no funciona, o vamos a por un momento, quiero contaros una cosa. Oye, y eso es fundamental, aprender en una negociación importante, a, como dice Juan, salir al balcón es fundamental. Fischer nos contaba en el curso de que yo tuve la oportunidad de estar con él y fue el que me formó realmente en esta materia. Nos contaba una anécdota muy divertida a propósito de lo que dice Álvaro de la facilidad, o que era una negociación entre los soviéticos y los norteamericanos. Él formaba parte del equipo de negociación norteamericano, ¿no? Y entonces los soviéticos entregaron, era un tema de desarme nuclear, entregaron a los norteamericanos una propuesta de... Los norteamericanos la recibieron y les pidieron 48 horas para poder analizarla bien y tal. Y entonces, al volver a las 48 horas otra vez, los norteamericanos les devuelven la propuesta y les dicen, estamos absolutamente de acuerdo en todo, cuando queráis firmamos. ¿Qué hicieron los soviéticos? Retirar inmediatamente la propuesta, porque dijeron, algo hay que no hemos sabido, que nos hemos equivocado, esto no puede ser tan fácil. O sea, si es tan fácil, algo está fallando. Algo nos hemos dejado. Yo tengo una anécdota Muy que bueno. nos pasó cuando el famoso acuerdo con Argelia, el gas de Argelia en los años 80, yo estaba allá en el ministerio y entonces resulta que estamos negociando, teníamos que dar un take or pay, o sea que o cogías el gas o pagabas, o sea, y nosotros estábamos en plena recesión, no hacía falta el gas y era un absurdo tener gas para quemarlo, entonces al final se negoció y estuvimos, pues no me acuerdo, pues los 2 gobiernos 6 meses negociando entre Madrid y Argel para cerrar. Y cuando ya por fin hay un acuerdo, pagamos una multa importante que se pagaba, pues cometimos el error, la delegación española, de brindar y celebrar una noche, la noche anterior a la firma, hacer una cena en la que se brindaba y se saludaba y se estaba con una... Y entonces los argelinos dijeron, si ustedes están demasiado contentos, algo se quedó. Entonces no firmaron al día siguiente. Wow. Y tuvimos que estar otros, ya no fueron 6 meses, pero fueron otros 2 o 3 meses más para llegar prácticamente al mismo sitio. Porque nosotros ya habíamos hecho una negociación que era bastante razonable. Pero ellos de repente, entonces me acuerdo que la conclusión entonces fue muy divertida porque decía el embajador y el ministro, decían, bueno, nunca más celebraremos nada sin haberlo firmado. Porque claro, está claro que a veces esto que le pasó a la delegación de rusa y soviética entonces y a la delegación argelina, pues lo que pasa es que dice, aquí hay algo nos hemos equivocado porque están muy contentos. Entonces, digan, no sonreiremos hasta que no esté firmado. Y eso sirve como lección para todo, porque efectivamente muchas veces, como dicen siempre, no vendas la piel del oso sin haberlo cazado, ¿no? Y entonces, en un acuerdo, sobre todo un acuerdo complejo, largo, todo lo que sea, tampoco dice que estés a cara de perra porque para decir y impostar una situación, yo creo que es ser cauto, pero ser muy cauto, sí, tremendamente prudente, y las celebraciones, una vez que esté, como dices tú dices tu jefe, todo firmado, bien leído y bien hecho. De todas formas, ahí, fíjate, perdón. Sí, por favor. Es que ha dicho otra cosa Álvaro antes que a mí me parece que es muy importante, que conecta con una de las preguntas o unas cosas que tú comentas, ¿no? Que es el tema de las creencias. O sea, cuando hablamos de creencias no solamente hablamos de creencias religiosas, ideológicas, hablamos de creencias de muchas cosas. Yo creo que una de las cosas por las cuales hoy estamos en esa situación que tú comentabas es por la innumerable cantidad de creencias inamovibles que existen. Es decir, si tú eres de una ideología,
de esa ideología no te mueve nadie. O sea, aunque estás viendo que esto no es así, que no funciona, da igual, porque como soy de aquí, yo tengo que ser de aquí, ¿no? Entonces, cuando hay una cultura que está muy aposentada en yo no me muevo de esto porque los otros son los malos y yo soy el bueno, claro, se produzcan conflictos que son inmanejables, porque es que... Es una forma de exterminio, No, no, indirecto, claro, ¿no? claro. No estoy abierto a... Fíjate qué interesante lo que comentabais. Yo, otro jefe de otro departamento que también me dio muy buenas lecciones, me siento muy afortunado de haber tenido gente muy buena, ¿no? Y haber aprendido y lo que me queda, me decía, Rodri, siempre parte de que eres el más tonto de la mesa de negociación. No, me dice, incluso el más calladito es un tío muy bueno. Me dice, cuando pasaste a ingeniería, desarrollo y negocio, piensa que las reglas del juego son totalmente diferentes. Esto va de otra cosa. Sí. Y cuidado con aquel que te cede, que no te cede, que te enseña una cifra, que no. ¿No? Es esa desconfianza. Y fijaos qué interesante lo que nos acabáis de regalar, ¿no? Si lo complejo del comportamiento humano. Esa celebración detona, ¿no? O los dos casos que habéis planteado, el volver a reabrir la negociación. Oye, si habíamos llegado a un acuerdo que más o menos te encaja a ti y a mí, pues oye, ya estamos. Pero esa necesidad del ser humano de dudar o de decir, te voy a estrujar un poquito más, ¿no? Qué complejos somos, ¿no? O a lo mejor, en este caso concreto, y no sé el caso, me imagino, de los soviéticos, no es tanto estrujar como, dice, algo Se nos ha escapado se ha algo. escapado. Exacto. No es tanto el que quiere aprovechar, porque eso que dice Juan muchas veces, la última milla, ¿no? Intentar realmente al último momento ponerte una condición más que muchas veces se carga una negociación. Y que muchas, yo me estoy acordando una negociación que teníamos con una compañía que de repente pues había negociado una cosa, yo fui a hablarlo y de repente me dice, y nos enteramos que el presidente de la compañía pues no había esta negociación, entonces quería poner su sello. Entonces cuando digo, oye, pues si esto ya se acordó desde hace por todos los equipos, porque tú quieres... Entonces yo tuve que tomar la decisión de decir, pues no firmamos. Y casi me matan. Me dijeron, no firmamos porque me niego a que esté. Digo, pues sí, es un poquito. Digo, no, es un tema de principios. Tú no puedes, en una negociación que habéis tardado todos, porque te estoy desautorizando a vosotros. Y entonces el otro fue una indignación. Al final tuvo que ceder porque era ridículo. Lo que solicitaba era típico capricho para decir, yo soy el presidente y he puesto algo nuevo, ¿no? Pero en ese momento, pues probablemente muchos he dicho, bueno, pues ya eso damos. Digo, no, muchas veces hay que tener no digo la valentía, pero decir, oye, vamos a poner cosas que realmente seamos capaces de ver dónde están los límites, ¿no?, de una negociación, ¿no? Muchas gracias. Fijaos que nos quedan 10 minutines y sobre todo hay dos cosas que me gustaría comentar. Story Training y el libro, ¿no? La parte de Kant, de los límites, las líneas rojas que comentabais, y por otro lado, como Story Training, que es parte también de vuestro gran trabajo. De hecho, me he suscrito la semana pasada para estudiármelo bien. En línea a las herramientas que puede tener, ¿no? Y esto va en línea a lo siguiente, ¿no? Ya nos habéis regalado cómo, da igual el tipo de grado o de máster, deberíamos formarnos en negociación y en psicología como mínimo, ¿no? Era una preguntita que ya os tenía por aquí, pero que ya habéis planteado. ¿Cómo vuestros libros, ¿no?, vuestros contenidos, como Story Training, apoya este entrenamiento, ¿no? Por si alguien todavía no lo conoce. A ver, ese libro, que por eso pone más Kant y menos Trump. Que por cierto, Juan no tiene visado esta desde hace tiempo, ¿no? El pobre. De hecho, escuché una entrevista también en la cual explicabas muy bien el contexto, ¿no? Cómo surge, porque a veces se puede malinterpretar, pero estudia como dos posturas de alguna forma. Son dos maneras muy diferentes de enfocar una negociación. De hecho, Trump negocia bastante mejor de lo que parece, ¿no? Es que es muy salvaje. Agresivo en los términos, agresivo. Pero está todo muy pensado, al parecer, sí, ¿verdad? Está más pensado. Luego te das cuenta que tampoco está tan pensado, o sea, hacen barbaridades de mil pares de narices, pero bueno, tampoco quiero yo desacreditar a Trump como negociador. Sí, porque quiere ir a Estados Unidos. No me van a dejar entrar. No, en serio. Yo lo ponía porque en un libro que él publica, escribió con un periodista, lo que decía es que a la otra parte no solamente había que vencerla, había que humillarla. Entonces, claro, esa última milla, ¿no? Claro, aprieta. Entonces, es distinto. No es ya imponer una condición, sino humillar. Y eso Trump es parte. Hay una vuelta más de tuerca ahí, ¿verdad? Claro, es ya decir, mira, yo aquí soy el que manda, soy el no sé qué, ¿no? Kant tiene... Es que Kant es Kant. O sea, Kant es... Yo creo que la humanidad es otra desde que Kant dijo, a ver, señores... Pero tiene un concepto que nosotros le enseñamos a los chicos bastante, que es el tema de el imperativo categórico, que tiene mucho que ver con ese marco ético que nosotros dibujamos siempre encima del modelo. Es decir, hay líneas rojas que uno no puede traspasar, ¿vale? En este país estamos viendo cómo se traspasan líneas rojas constante y permanentemente por parte de todo el mundo. Y no, porque precisamente en el momento en que tú traspasas esos imperativos categóricos, es decir,
esas cosas por las que tú dices, no, es que me da igual si me estás mirando o no me estás mirando, si me viene bien o me viene mal, yo eso no lo voy a incumplir, nunca. Luego la gente te dice, no, pero eso es muy teórico. Y dices, no, espérate, por ejemplo, una línea roja en una negociación es un precio. Pero claro, si tú no lo marcas, pues vas a acabar negociando lo que sea, para arriba, para abajo, para uno, para otro. Es decir, tienes que tener tus líneas rojas. Entonces, no es tanto el hecho de que decir que Kant es un gran negociador, no tenemos ni idea si negociaba bien o negociaba mal, lo que sí era que era bastante histérico, porque sabes que siempre pasaba a la misma hora por el mismo sitio, todos los días y tal. No hablaba a nadie porque pensaba que si se tragaba el aire se iba a morir, pero era un tipo realmente complicado, pero un genio, claro. Es más trasladar esa visión de decir, oye, a ver, replanteemos la negociación como algo que nos acerca y que nos permite convivir, que esto es lo más importante. Totalmente. Ahora, ¿cómo lo enseñamos? Bueno, pues nosotros entendimos que enseñar la pedagogía de esto es muy complicada, porque ¿cómo enseñas a negociar si no lo haces negociando realmente, ¿no? Es muy complejo. Esto es como si tú le quieres enseñar a operar un brazo a alguien y se lo enseñas pues con un muñeco. Hombre, sí, está bien, porque lo va a ver, pero no es lo mismo que cuando tienes a un ser humano en un quirófano y que se te puede morir. O sea, el tema es distinto. ¿Cómo podemos hacer que todo eso lo vayan viendo, pero sobre todo que lo recuerden? Porque lo más importante en la enseñanza es cómo tú implantas en la cabeza de alguien el recuerdo para que cuando tenga que hacerlo, diga, esto lo tengo que hacer así. Y una de las formas que tenemos de aprendizaje más grande es lo audiovisual. Es decir, cuando a mí me cuentas una historia, y esto lo sabe todo el mundo, y yo ese ha sido un factor que he tenido desde que tengo 18 años, que empecé a dar clases particulares hasta hoy, siempre a mis alumnos les cuento historias, porque sé que esas historias, después de 15 años, se encuentran conmigo y me dicen, joder, todavía me acuerdo de lo que me estás contando. Eso lo hemos llevado, por ejemplo, al cine, lo hemos llevado a series televisivas, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que eso es algo que te permite recordarlo con más facilidad e incluso ver eso varias veces y divertirte, porque hay una cosa que está clara. O te diviertes o no aprendes. Muy interesante. Y luego Muchas gracias. también que en esta línea usamos mucho las películas, usamos mucho películas y cines y escenas, porque como dice Juan, una cosa que me encanta es un poco la pedagogía de asombro, ¿no? Cuando tú de repente a través de una imagen o de un relato, una narrativa bien estructurada, te acuerdas mucho de todo, porque de repente te acuerdas de la historia y cuál era el final, ¿no? Pero también el asombrarte, y en eso Juan es muy bueno haciendo preguntas que de repente sacan del contexto en el que estás. Y entonces todo eso es lo que hace que al final entre unas preguntas bien estructuradas, unas imágenes y unas escenas bien dotadas y bien digamos mostradas, hace que el alumno pues tenga unos recuerdos y un asombro de repente. Total. Que le permite fijar mucho más lo que llama Juan eso, que implantar de una forma mucho más sólida un concepto, una enseñanza, y que luego el día que lo va a aplicar luego en su vida, pues lo va a ver. Qué bueno. Fijaos qué interesante, ¿no? En un mundo que estamos en una batalla por la atención, entre otras muchas cosas, ¿no? Ser capaz de crear esa impronta, ¿no? Mediante un golpe emocional, pero también desde el amor, ¿no? Permitidme introducir esta palabra, el amor docente, ¿no? Yo tenía un profesor, el de estructuras, Javier Torres, que tuvo la gran capacidad, gracias a él también, mucho de lo que la mirada que yo tengo a día de hoy, no nos hablaba sobre estructuras, sino nos hablaba también de arquitectura, de las formas, ¿no? Nos hablaba también de la parte filosófica y humanista detrás, ¿no? Y es una persona con la que de vez en cuando también tengo la suerte de seguir conversando. Y un día hablando con él me decía algo muy interesante, ¿no? Y también acordándome de mis padres, ¿no? Eran profes, como os comentaba, cómo al final un alumno se enamora de la asignatura a través del profesor o profesora. Se genera un vínculo, ¿no? Un amor platónico, tal vez, cada uno que ponga la palabra, de respeto, de admiración, en el cual incluso la asignatura más compleja, dependiendo quién te la imparta, o más tediosa, de repente se crea un vínculo, ¿no? Un circuito igual de recuerdo, de patrón, ¿no? Que prácticamente nadie te lo puede quitar, ¿no? Hace años nos dicen que aprendíamos en torno al fuego, ¿no? Con historias, ¿no? Entonces me pareció vuestra iniciativa, la conocí hace tiempo, Story Training, pero ahora que tenía la suerte la volví a revisitar, ¿no? Me suscribí y digo, qué bonito, ¿no? Y contadnos de dónde surge, ¿no? Porque creo que es un complemento maravilloso a todo lo que estamos hablando, ¿no? Sobre todo hay una cosa muy importante. Yo soy hijo también de profesor, o sea que, y mi abuelo era profesor, o sea que yo creo que lo llevamos en los genes, ¿no? Pero hay una cosa que es muy importante, que es
cuál es el estado vocacional de quien te enseña. Es decir, es absolutamente imprescindible la pasión por enseñar. Y esto no es fácil, porque esto además hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene, y no dice ni a favor ni en contra de nadie, nada. Pero yo creo que cuando te apasiona la enseñanza, cuando te apasiona, pues eso, que decía Álvaro, asombrar, que el otro lo vea, dejarle un legado, que eso es muy importante, ¿no? Entonces las cosas funcionan. ¿Qué pasa? Que desgraciadamente hay mucha gente impartiendo enseñanza que no tiene esa vocación, que lo hace bueno, porque tiene que hacerlo, porque no tiene más remedio, porque tal. Y luego hay una cosa terrorífica en este país, que es aún todavía el profesor sigue siendo una cosa, en vez de tener y ser considerado la élite de este país, porque al final debería ser así. Total. Entonces, mientras eso no se solucione, pues probablemente tendremos más problemas. Pero yo creo que hemos recordado todos esos profesores que les apasionaba, buscaban caminos, buscaban formas de enseñarte. Vocación de servicio sería también Sí, parte de... y vocación de enseñar. Yo siempre creo que hay dos asignaturas que todos hemos sufrido o amado, ¿no? Que son lengua y matemáticas, y cuando tenías profesores buenos de matemáticas, yo tenía la suerte de muy buenos, me encantaba matemática, y tenía lengua profesores regulares, entonces luego me gustaban al final, pero decir, y eso depende de que tengas. Probablemente el caso más paradigmático es las matemáticas. Matemáticas son probablemente de las cosas más divertidas y bonitas que hay para aprender, pero probablemente es la asignatura que menos popular es, desgraciadamente, porque normalmente no hay buenos profesores de matemáticas, y entonces los niños lo tienen como los alumnos como una asignatura difícil. Y pues a mí me encanta esto de este modelo los de Kumon, ¿no? Esto que a los niños, porque todos los que acaban pasando por ahí acaban dando cuenta que la matemática tiene una enorme belleza, ¿no? Pero en LAI generalmente es, desgraciadamente, mucha responsabilidad de que el profesor pues no tiene la vocación, no le gusta, le divierte, le aburre, lo que sea, ¿no? Pero sí, pero en España, y yo creo que te juega mucha razón en España, estoy pensando en Finlandia, ¿no? Que es donde dicen que los maestros tienen ese prestigio social. En España tenemos que volver al prestigio del maestro, ¿no? Ese concepto tan bonito del maestro que ha desaparecido y que creo que es algo que tenemos que... Pero claro, hay que recuperarlo pagándoles, porque claro, si les pagas mal, pues desgraciadamente pues tienes, como dicen, pues desgraciadamente no te estás dando los incentivos correctos, ¿no? Ayer estuve en la inauguración de Terreno Mental por parte de Vocento, que están teniendo una iniciativa de intentar llevar también ese conocimiento deportivo. Lo hace también la Fundación Princesa Girona con la Ecuación Talento, que yo he hecho también una mano, y decían también la importancia de los profesores como detectores de bullying, ¿no? Y de cambios, ¿no? Entonces, fijaos cómo creo que la docencia es transversal también a todo, ¿no? Y tampoco os quería robar muchísimo más tiempo. Hay un par de preguntinas. Una es, ¿qué sentido, legado y propósito? ¿Qué significan estas palabras para vosotros? Y también con el título un poco de que puse, ¿no? al podcast el verano pasado, que es Una vida de alto rendimiento con sentido, ¿no? Os quería lanzar esto, ¿no? Vocación de servicio, ya hemos hablado, pero ¿qué entendéis por legado, propósito y sentido desde este lugar docente tal vez, ¿no? Que hemos abierto. Y la última preguntita es, ¿qué pregunta dejaréis al siguiente invitado, ¿no? Un poquito como cierre, por cómo os apetecería repartiros... Juan, tú eres el jefe. Sí, menudo jefe. Yo creo que en el fondo es casi lo mismo. Yo tengo un sentido que es el propósito de mi vida porque quiero dejar un legado. Eso alguien puede decir, vaya, digo, que se cree, bueno, un legado puede ser un legado muy, muy grande o puede ser un legado pequeño. Yo creo que los que nos dedicamos a la enseñanza tenemos la gran ventaja de que dejamos un legado. Es una forma de legado. Sí, es una forma sencilla. Acumular conocimiento para que otras personas puedan visitarlo. Sobre todo, yo si aspiro a algo, fíjate, es que algún día, cuando uno ya no esté, digo, en el ámbito de la enseñanza, ¿no? La gente que ha pasado por mis manos y que ha estado, diga, fíjate lo que me enseñó Juan, qué bien me ha venido ahora. Si eso ocurre, vamos, para mí esto tiene todo el sentido del mundo porque eso es de verdad ayudar a alguien a conseguir otra cosa y eso es, bueno, yo creo que es muy bonito. Habremos cumplido nuestra misión, ¿no? Sí, es un esa poco parte, esa, ¿no? De dar, ¿no? De acompañar, de entregar lo que uno tiene, ¿no? Y hacer, cuidado, que no quiero ser presuntuoso ni mucho menos, pero de conseguir hacerle mejor al otro. En una parte muy pequeñita, bueno, pero si otro le hace mejor en otra cosa y él mismo se va haciendo, bueno, pues tú has contribuido a que esa persona, en tu pequeña contribución, bueno, pues sea mejor. Eso es maravilloso como profesor. Muchas gracias. Sí, yo creo que estaría totalmente unido a
a lo que dice Juan. Yo creo que cuando dices qué propósito tengo, pues tienes muchos personales, pues claramente, en mi caso, una familia, en tener unos hijos, unos nietos, aquí todo eso es y ahí hay todo un propósito, un sentido y por supuesto un legado familiar. Y luego la parte profesional, pues que efectivamente en algún momento de lo que tú hayas hecho a lo largo de toda tu vida, eso haya trascendido y haya ayudado a otros, y esos otros a otros, y de esa forma tú hayas podido, en la medida en la que hayas podido ayudar a que este mundo sea un poco mejor. Y como dice Juan, si alguna vez te viene alguien y te cuenta, oye, gracias a ti pasó esto, pues chico, ya con eso tu, tu propósito, tu sentido, y en ese caso el legado que has dejado, dice, mira, pues, me ha servido, ¿no? Pero el tener esa idea de trascender, creo que, y sobre todo cuando estamos ya, bueno, tengo una amiga nuestra que dice que nos quedan 15 años de vida. Digo, tampoco digas eso, pero es verdad que cuando te Yo estás ya... pienso dar más guerra, ¿eh? O sea, Sí, sí. Yo también. Pero cuando efectivamente estás ya al final de tu vida, pues si tienes esa idea de que te gustaría que las cosas trascendieran. Y nosotros tenemos en el Ministerio de Economía un programa de mentores, ¿no? Que hace unos años, y es parte de las cosas que ahora me están gustando. No es que sea un programa muy importante, pero por lo menos te toca un joven de la última promoción del Ministerio de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, y en la conversación que tienes, creo que llevo cuatro años, que llevan 4 años haciendo esto, es una... Es muy gracioso. Por un lado te sientes muy viejito, porque de repente dices, vaya, o sea, estoy aquí porque soy un viejito, ¿no? Pero por otro lado, te encanta escuchar a un chaval entre 20 y 30 que acaba de entrar y que tiene toda una vida por delante y que quiere conocer cómo va a ser la tuya y que de alguna forma pues, puedes ayudarle a reflexionar digamos, y a ver y ampliar, yo creo, un poco la mirada. Y los que hemos tenido la suerte, como yo, la fortuna de poder estar en el ministerio unos años y otros años en el sector privado y ahora por mi cuenta como autónoma, pues todo eso hace que efectivamente puedas iluminar a un joven. Y eso sí es bonito, muy bonito. Qué bueno. Acompañar a otras personas en el camino que uno ha recorrido, ¿no? Sí. Ese mentor, ¿no? De la Ilíada de Ulises, ¿no? Esa figura Claro. sabia, ¿no? Sí. Y fijaos, ¿qué pregunta dejaríais a otro invitado? Pero también algo que se me ha escapado. ¿Dónde os pueden localizar, ¿no? Porque de alguna forma la gente que nos escuchará, nos verá, igual de repente dice, oye, me quiero formar con Juan y con Álvaro, ¿no? ¿Dónde estáis? ¿Storytraining están vuestros libros? ¿Hay alguna otra forma de localizaros? LinkedIn, lógicamente. ¿A través de LinkedIn? LinkedIn es una plataforma perfecta. Ahí los dos estamos y muy presentes. Además publicamos, etcétera. Y luego en la universidad, la Universidad Francisco de Vitoria, es ufv.es. Ahí también nos pueden localizar, ¿no? Sí, esta es la cátedra de negociación. Ahí estamos. Y pregunta para el siguiente. Uf, es que tampoco sé de quién es el siguiente, pero sin saber quién es el siguiente o la siguiente... Yo tampoco lo sé. No. Voy haciendo un recopilatorio de preguntitas. Si supiera de qué va a ser, te puede decir que se me ocurre preguntarle para que me ilumine algo que me pueda interesar. Pero yo creo que una pregunta que todos tenemos en la cabeza es ¿cómo podemos, de alguna manera, bajar el tono a este mundo tan polarizado en el que estamos, ¿no? O sea, ¿en qué podemos contribuir a bajar el tono, ¿no? Y eso yo creo que para mí es una pregunta que me inquieta mucho, ¿no? Yo estoy ahora en 2 fundaciones, una inglesa que es sobre temas medioambientales, Client Earth, y una española que se llama Hay Derecho, ¿no? Dedicada a defender este derecho, y las dos van en la línea de decir, oye, tenemos que, en el caso medioambiental, no perdamos de vista que estamos en situación crítica. O sea, que esto, por mucho que el señor Trump diga lo contrario, desgraciadamente los datos son otros y el mundo está en una situación bastante crítica. No creo que irreversible, pero sí bastante crítica. Y luego, por otro lado, pues está claro que hemos visto los atentados al Estado de Derecho que estamos sufriendo permanentemente, en este caso en España y en otros países del mundo. Y creo que eso es algo que tenemos que corregir, porque sin un Estado de Derecho las democracias no existen, ¿no? Y en ese sentido, pues mi pregunta sería esa: ¿qué podemos hacer para bajar el tono, la intensidad, la complejidad, ¿no? Ser capaces de rebajar un poco esto que nos está tocando vivir, ¿verdad? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. No, la de Juan, falta de Juan. No, es que estoy completamente de acuerdo con él. O sea, yo creo que esa es una pregunta fundamental. ¿Cómo pasamos de la discordia a la concordia? Que la discordia a veces es buena y que insistimos que el conflicto es bueno, pero una cosa es el conflicto y otra es la discordia permanente frente al talento. Hay que tener talento y talante, que esto es muy importante. Puedo tener talento para decir, oye, pues he aprendido todo lo que tengo que aprender sobre negociación y gestión de conflictos, pero eso no vale si no hay un talante que dice, eso es lo que yo quiero hacer. Quiero negociar, quiero sentarme, quiero llegar a acuerdos, quiero construir relaciones con los demás.
que es un poco lo que decía Alba, ¿no? Cómo bajamos esto para que la construcción de relaciones y el acuerdo con el que no piensa igual que tú sea absolutamente posible, y aprovechemos precisamente a los que no piensan igual que yo, porque esos son los que me van a enseñar. Y los que piensan igual que yo no me enseñan nada, porque eso ya me lo sé yo. Qué bueno. Y entiendo que también a diferentes niveles, ¿no? La semana pasada veíamos una aproximación también de Trump después de sus, a veces, ultimátums. Se ha plantado en China, al parecer, ¿no? Con el séquito de CEOs, desde un lugar que tal vez se ha dado cuenta que ese, disculpadme la palabra, ¿no? Exterminio, imposición, no funciona con ciertos jugadores de ese juego. Y eso os da a ver que tal vez está habiendo una aproximación de ciertos líderes mundiales con el objetivo, ¿no? O la intención de intentar, o es todo mucho más complejo de lo que parece, ¿verdad? Yo creo que es más fácil. Yo al revés creo que las cosas son más sencillas de lo que parecen en general. Pero sí creo que, o sea, mi gran esperanza es que el señor Trump pierda la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, y eso le obligue a estar mucho más tranquilo y más sosegado y mucho más... Pero yo creo que tiene un equipo de gente que en general no está bien, y que ese equipo pueda trabajar, porque es que hace muchas cosas que no son para nada las que tendría que hacer el líder del mundo libre, ¿no? Para nada, ¿no? Total. Por lo menos. Y después lo que podemos hacer cada ser humano, cada individuo en nuestro día a día, que también iba la pregunta, yo creo que planteáis ahí, ¿no? Yo desde Rodri, ¿no? En mi día a día con mi familia, ¿no? Con las empresas, con estas relaciones, ¿cómo podemos también ir disminuyendo nosotros? Ahí los padres tenemos una misión brutal. O sea, ese tipo de cultura la vives en tu casa. Totalmente. Y porque lo que vivimos en casa es lo que de verdad luego lanzamos. Tú vas al colegio no para que te eduquen. El colegio lo que te dan es conocimiento, tal. La educación de verdad está en casa. Y entonces, si tú vives una educación donde lo que oyes es estos son tal, no sé qué, y es que no, pues entonces, lógicamente, ¿qué vas a aprender? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los padres tenemos en ese sentido una enorme trascendencia en inculcar a nuestros hijos que el acuerdo es mucho mejor que, por llevarlo a un extremo, que el exterminio, que eso no sirve absolutamente para nada. Los valores importantes. Juan dice una cosa al comenzar en los cursos que me encanta. Dice, le decimos, con esto que vais a aprender, que va a ser una forma de ser. O sea, no solo aprender técnica de negociación y a negociar y a gestionar conflictos, sino es una forma de ser y de enfocar y mirar el mundo, ¿no? Que es cómo consigo yo en general construir relaciones, llegar a gestionar conflictos generando cosas que son positivas y que nos ayudan, ¿no? Entonces, es una forma de ver y de ser. Qué bueno. Muy bien. Muchísimas gracias. Y gracias por este último apunte de cómo la familia también y el aspecto docente son pilares fundamentales para todo lo que estamos comentando, ¿no? Que no solo a veces hablamos de conflicto corporativo, pero todo nace muchísimo antes. Bueno, cuando ves ahora esas escenas de los profesores que se quejan de que la mayoría, no digo la mayoría, que muchos padres, cuando antes yo creo que ninguno lo hacía, van a digamos, a quejarse con amenazas, contra amenazas, porque no ha puesto buena nota. Es una cosa que no había existido jamás en España. O sea, que eso es una deriva, digamos, de alguien, de mucha gente que ha perdido durante el norte. Bueno, el otro día me están contando, que no sé si es cierto, que últimamente en las entrevistas de trabajo de tu hijo recién licenciado le acompañan los padres, lo cual a mí me entró un especie como ataque de risa, y luego no te rías, que es cierto. Yo no, si yo me río porque me parece patético que hace o sea, a mí me viene un futuro candidato para un trabajo que estoy buscando, y me viene con su padre y con su madre, vamos, salvo que sea algo excepcionalísimo, vamos, le pongo una X seguro, porque va a decir que no sabe defenderse el sol, no sabe estar, no sabe ser. Yo quiero una persona hecha, como dice, y derecha, ¿no? Y ahí no parece que esté ni muy hecho ni muy derecho, pero bueno. Muchísimas gracias. Gracias por vuestro tiempo, gracias por el cariño y ha sido un placer. Y por la generosidad de compartir. Ya, Cuya. Muchísimas gracias. Gracias.